Hola, bienvenidos a un nuevo episodio. Eh, este episodio vamos a empezar a hablar de temas un poquito distintos de lo que veníamos hablando antes. En particular, vamos a hablar de datos. El motivo por el cual programamos, el motivo por el cual uno programa, es para poder procesar datos. Los datos no son más que una herramienta que toma datos y hace datos. Entonces, este episodio se llama Small Data. ¿Por qué Small Data? Porque van a haber mucha gente hablando de cosas que le dicen Big Data. Bueno, si uno quiere empezar a aprender a trabajar con datos, no puedes empezar a trabajar con datos grandes. Tienes que trabajar con datos chicos. O en este caso con datos medianitos. Datos chiquitos, pero no tan chiquitos. Datos razonables, de un tamaño lindo. Un tamaño útil. ¿Qué datos estamos hablando? En particular, esto viene de... Yo estaba boludeando un día y me encontré con una página en la cual vos ponías la década de tu nacimiento, ponías la inicial de tu nombre y te trataba de decir cómo te llamabas. Entonces yo ponía 1970, ponía R, y me decía, your name is Robert, porque era una página de Estados Unidos, entonces bueno, me lo decía así en inglés. Resulta que no me llamo Robert, me llamo Roberto, así que está bastante cerca, lo cual me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Bueno, porque está basado en datos sacados de los números de seguridad social, de la información de seguridad social de Estados Unidos, que obviamente no es el país donde vivo, con lo cual no tiene por qué tener nada que ver con cómo me llamo. O sea, en mi caso anduvo por casualidad, por una coincidencia. Pero después ahí me dijo, che, mira esta página del ministerio, no sé qué, que hace algo parecido, vos le pones, te dice cuáles son los nombres más populares del año, y cómo varía la popularidad de un nombre a lo largo del tiempo, qué sé yo, y la vi, y estaba linda, pero no andaba bien. No andaba bien por distintos motivos que no vienen al caso, pero no me gustaba la manera en la que habían entendido los datos. La manera en la que estaban procesando los datos. Entonces yo lo que dije fue, ¿estarán los datos? Sí, están los datos. De hecho estaban linkados en la misma página, lo cual está muy bueno. Se le agradece a la gente del ministerio de no sé qué. Estaban los datos y entonces, bueno, tengo los datos. ¿Qué puedo hacer con esos datos? Y hice una cosa con esos datos. Pueden verla en la página nombres.ralcina.me y pueden hacer algunas cosas con los datos desde esa página. Y me pareció también que podría llegar a ser interesante para esta clase de videos mostrarles cómo uno juega con datos. Este es un dataset que no es súper grande. Son... A ver, ya les digo exactamente. Ok, un segundito. Ups, no deberían haber visto eso. Bueno, esos son experimentos que uno va haciendo. Sí, no me salió la primera el video, tuve que borrarlo y empezarlo de vuelta. Son 200 megas de datos. ¿Qué es este dataset? Este dataset es la lista de cada año, desde 1922 hasta 2015, cada nombre de cada persona en Argentina y cuántas veces se usó ese nombre en cada año. Entonces, por ejemplo, si uno empieza a mirar los datos, y están en lo que se llama comma separated. Separado con comas, hombre. Entonces, acá pueden ver qué es esto. Bueno, este es el final del archivo, creo. 9.761.610 renglones. La última es Fiorella Luz Mailén, única persona de su nombre, primera de su nombre, como en Game of Thrones, nacida en 2015. Y bueno, y es así, es un archivo grande, son 200 megadatos. Alégrense de estar en una época en la cual uno puede agarrar cualquier editor de texto y abrir un archivo de 200 megas. Antes no se podía. Se colgaba todo. Entonces, arranca con un header acá, digamos, que dice nombre, cantidad de año, y después María, 314, 1922. O sea, en 1922, según esto, se anotaron 314 personas que se llamaban María. Lo cual está muy bien. Me parecen pocas, pero bueno, qué sé yo. Capaz que nació poca gente en 1922, se anotaba poca gente en 1922, o lo que fuera. Y resulta que no, el problema es que te anotan por... O sea, esas 314 son las Marías que se llamaban María. Se llamaba María Pérez. Nada, ¿María cuánto? María Pérez. Segundo nombre, no tengo segundo nombre, no, María. Porque se llamaba María Luisa, hay 127 Marías Luisas. Y María Elena, hay 112 María Elenas en 1922. Y así sucesivamente. Esto toma los nombres completos para contar. Lo cual no está mal. No está mal. Probablemente no es lo que queremos, pero no está mal. Porque seguramente de esta manera el nombre popular es siempre un nombre compuesto, que yo, Juan Carlos.
¿Por qué? Porque María, hay María cosas, muchas María cosas distintas. En cambio Juan está Juan Carlos, y Juan es el segundo nombre más popular. Lo sé porque ya vi los datos. Y entonces Juan Carlos es muy común, entonces lo más común probablemente es Juan Carlos. Así que bueno, acá primera realidad que uno tiene cuando se encuentra con datos. Los datos hay que entender qué es lo que dicen. Hay que entender qué datos tenés. Entonces acá es, no tengo nombres, tengo nombres completos, contadores y años. ¿Ok? Después hay que ver la calidad de los datos. Y eso que voy a hacer ahora es trampa, porque yo sé que este dato está mal. ¿Por qué? Porque me lo crucé por casualidad. Hay un guión, uno solo por lo menos, en 1952. Obviamente no es una persona que se llama guión. Lo que ha sucedido es que han cargado mal algún dato. Haber hecho un OCR o vayan a saber qué cacho pasó, pero bueno, cargaron mal un dato. No importa. Uno tiene que aceptar que los datos tienen errores y eso es un hecho de la vida y es así. Y después tenemos acá más cosas, como por ejemplo acá Serie del Carmen, que empieza con espacio. No es lo que uno esperaría habitualmente en esto. Entonces, bueno, está bien, tenemos que tener cuidado cuando carguemos los datos. Tenemos que sacarle por las dudas si tienen espacios en el principio o en el final. Así que eso es bueno saberlo. Después, otra cosa es que los nombres parecen estar puestos sin acento. Fíjense que hay muchos que tienen espacio hacia el principio. Eso es cuando procesaron el Excel o lo que fuera. Bueno, podrían haberlo estripeado, muchachos. Podrían haberle sacado eso. Qiaohua, de 1952. Una anécdota totalmente inútil. Probablemente esta no es una persona que haya nacido en Argentina, sino probablemente es un... Porque en 1952 no se podía poner cualquier nombre en Argentina. Había limitaciones muy estrictas acerca de qué nombres podías poner. Lo más probable es que sea un inmigrante que... supongo chino, por decir algo. Nacido en 1952, que inmigró a Argentina en algún momento y se lo anotó como nacido en 1952, que de hecho lo debe haber sido. Así que bueno, ahí está eso. Y pueden ver acá que en realidad hay algunos nombres que sí tienen acentos. Entonces resulta que tenemos por algún lado Marías con acento, como esa, y por otro lado Marías sin acento, como estas. Eso es por dos motivos. Primero porque, bueno, carga de datos. Cuando uno carga datos, las cosas pasan. Pasan cosas, siempre. Y la otra es que probablemente sea una María con acento y una María sin acento. Los nombres no tienen reglas de ortografía, con lo cual es muy probable que haya un montón de Marías en Argentina cuyo documento de identidad dice María sin acento, y haya un montón de Marías en Argentina cuyo documento de identidad dice María con acento. Por ejemplo, yo me llamo Roberto Hernán, pero en realidad mi Hernán llevaría acento, pero no tiene acento en mi documento. Entonces yo, ¿cómo me llamo? ¿Roberto Hernán con acento o sin acento? Depende, en mi pasaporte tengo acento, en mi documento no. Así que, por lo menos en Argentina, uno no puede confiar en los acentos de los nombres. Los acentos ortográficos, las tildes, pueden estar, pueden no estar. Así que cuando procesemos nuestros datos, estaría bueno que, aparte de sacar los espacios, como dijimos antes, para corregir esa clase de cosas, también normalicemos el tema de los acentos. Eso se puede hacer en Python. Hay código para simplemente sacarle los acentos a las cosas. Entonces que la A con acento quede como una A, la E con acento como una I, y así como una E, y así sucesivamente, para poder estabilizar los datos, ¿ok? Hacer que sean un poco más comunes. Tengan en cuenta que es una transformación destructiva. Cuando uno tiene datos y está trabajando con datos, es importante saber cuáles las manipulaciones que uno hace son destructivas y cuáles no. Sacarle espacio a los nombres probablemente es destructivo, pero no me importa, porque yo sé que el nombre no empieza con espacio. En cambio, sacarle los acentos a los nombres es destructivo, y si el día de mañana yo realmente quiero saber, che, ¿cuántos Marías con acento hay? ¿Cuántos Marías sin acento hay? Bueno, si destruyo esa información, no la tengo más. Así que yo voy a proceder a destruirla, probablemente cuando los procese, pero es importante saber, cuando uno hace transformaciones destructivas, es importante decir, ¿sabes qué? Estoy haciendo transformación destructiva. ¿Ok? Así que sé que estoy perdiendo información. Bueno, ¿qué computadora necesitan ustedes para poder hacer esto que voy a hacer ahora? Y qué sé yo, no sé, algo que tenga 4 GB de RAM, ponele. Que tenga 2 CPUs, si podés. 2 cores. Y si tenés menos, y bueno, lo que tenés que tener es paciencia, que calculo que con tu computadora la estarás ejercitando. Así que bueno, nada, pongámonos a ver qué podemos hacer con estos datos. Voy a usar como herramienta para jugar con estos datos Jupyter Notebooks. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es
básicamente código así experimental, probar cosas con el código. Y para hacer esa clase de cosas, los Jupyter Notebooks son lo más cómodo que hay. En particular, me gusta usar los notebooks dentro de Visual Studio Code. ¿Por qué? Porque es fácil. Porque no tengo que preocuparme por cómo correr el servicio y qué sé yo. Lo pones y anda. Si notan que tengo mejor calidad de video y de audio es por dos motivos. Primero, tengo una computadora nueva que tiene una webcam mejor. Y segundo, tengo el micrófono puesto más cerca. Espero que sirva para algo. Así que bueno, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a hacer un Jupyter Notebook. Vamos a guardarlo. Bueno, no importa. Sinceramente, no me importa lo más mínimo lo que está pasando. Creo que no lo puedo guardar hasta que haga algo. Bueno, entonces, es un archivo, como dije, de valores separados con comas. Es un CSV. Por suerte, Python tiene soporte para manipular CSVs usando un módulo de biblioteca estándar que se llama, sorpresa, sorpresa, CSV. Así que lo que tengo que hacer es importar ese módulo. Tengo que abrir el archivo. Hagámoslo bien, hagámoslo de la manera. Usamos Context Manager con una persona moderna. Este es el nombre del archivo. ¿Cómo funciona el módulo CSV? Lo que haces es crear un reader que toma como argumento el archivo. Hay parámetros opcionales para decirle qué dialecto de CSV es, y eso anda por default. Lo probás primero. Si no anda, empezás a ver la documentación, pero anda. Vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque acuérdense que el archivo empieza... Cuando les dije que uno puede abrir un archivo de 200 megas en el editor, bueno, sí, pero le cuesta un poquito. Oh, no, es... Ahí va. Todo esto para hacer así, arriba, y decirle, ¿se acuerdan? Empieza con un título. Al cohete. Al divino botón, como decía mi abuela. Que debería estar acá. María Enriqueta, pero no sé. No, ella nació antes del 22, así que no está en el archivo. Entonces, con NextReader saltamos un renglón, porque Reader itera sobre las líneas. Cada línea tiene datos, entonces salta una línea que es la que tiene los títulos. Podríamos no hacerlo y no tenemos la diferencia, pero no importa. Después, cada iteración de Reader me da la fila de datos, que tiene 3 elementos, que son el nombre completo, un número, digámosle, sí, un número, y el año. Sí, estoy usando ñes y acentos y cosas así en las variables. ¿Por? ¿Qué problema tenés? Ahora, cuando leo un CSV no tienen tipo los datos, así que tengo que convertirlos a un tipo que me guste. Entonces, en particular, yo quiero que el año sea un entero. Quiero que el número sea un entero. Y acuérdense, yo quiero que el nombre completo esté sin espacios, al principio y al final, así en el medio. Así que uso strip para sacarle espacios al principio y al final si los tuviera. Podría pasarlo a minúscula. Vamos. Y también tengo que hacer lo que mencioné, de sacarle los acentos. Así que, ¿cómo hacemos eso? Disculpen mientras busco el machete que tengo acá con la información de... ¿Cómo hice yo esto? Les voy a contar. Fui a Google y busqué cómo le saco los acentos a una palabra en castellano en Python. Y lo encontré. Y se hace así. Esto utiliza un módulo que se llama Unicode Data de la biblioteca estándar, así que también gracias a Stack Overflow. Así que lo que quiero es remove accents, el nombre completo, sin espacio al principio y al final, y todo en minúsculas. ¿Ok? ¿Y ahora qué hago con esto?
es lo que tenemos que saber, ¿no? ¿Qué queremos nosotros hacer con estos datos? Uno trataría de meterlos en una base de datos. Ahora, ¿qué base de datos conocemos que pueda manejar esto? Bueno, no lo sé. La verdad, en este momento, no lo sé. Entonces, lo que voy a hacer es hacer la siguiente mejor alternativa, que es meterlos en un diccionario. Entonces, lo que voy a hacer es pensar qué es lo que quiero hacer con estos datos y tratar de encontrar una manera de estructurar los datos de manera a poder hacerlo. Entonces, supongamos que yo quiero saber cuál es el nombre más popular en cada año de 1922 hasta ahora. Para saber eso, necesito tener estos datos en alguna determinada forma en memoria para poder procesarlos. Entonces, si quiero saber el nombre completo, más popular, en cada año de 1922 hasta ahora, necesito poder buscarlos por año, revisar los datos y filtrarlos por año, y voy a necesitar poder filtrar los datos y ordenarlos por el número. Entonces, una manera de hacer esto sería crear un diccionario que llame años. Vamos a crearlo acá arriba. Que es un diccionario. Una base de datos muy moderna, no SQL, que se llama un diccionario. ¿Qué es lo que pondría en años? Yo usaría como key, como clave en el diccionario, usaría el año. Por eso se llama años. Y dentro de cada año usaría como key el nombre y como valor el número. Entonces me quedaría una jerarquía que es año, nombre, número. Y después con eso yo puedo escribir un poquito de código, filtrarlo de la manera que se me ocurra y manejarlo. Acá voy a hacer un pequeño truco que me hace que les dé una de esas frases que me gustaría que me lo hubieran dicho a mí mucho tiempo antes. Aprendan todas las estructuras de datos que les da Python. Aprendan todas las estructuras de datos, porque entonces yo puedo hacer esto. Y ustedes dirán, ¿ah? O ¿ah? O ¿qué es esto que acabo de hacer? Bueno, default dict es una estructura de datos que es igual que un diccionario, o sea que es muy rápida para buscar por la clave, por el key, pero que cuando le pido, che, decime cuánto vale este key, y es un key que no conoce, tiene un default. Entonces, esto que hay acá es un default dict que devuelve ints, en particular devuelve 0. Es decir, que yo a esta estructura, que es la que va a ser para cada nombre, ¿ok? Yo le pregunto, che, ¿cuánto vale? Me va a decir 0. Entonces, yo le digo, ¿cuántos Teodosios hay? Me va a decir, si no le dije nada hasta ahora, así 0. Si ya le dije, hay 123 Teodosios, entonces me va a decir, hay 123. Pero si no le digo nada, me va a decir 0, con lo cual es más tolerante. Después, ¿qué es esto? Eso es un lambda, que cuando yo lo llamo, un lambda es como una función, es exactamente lo mismo que una función. Es una función que cuando yo la llamo, me devuelve uno de estos diccionarios que por default dicen que tienen valor 0. ¿Ok? Entonces creo un diccionario, que es el años, que cuando yo le digo, che, dame los nombres de 1944. Como no los cargué todavía, me va a decir, sí, como no, tomá, son este diccionario que no tiene nada dentro. ¿Para qué es esto? Para que yo no tenga que inicializar la estructura de datos. Porque si no, cada vez que procese un año, tengo que decir, ¿tengo ya en años el valor 1944? Si no lo tengo, entonces, años, corchete, 1944 igual a tal cosa. En cambio, al tenerlo así, puedo hacer esto. No tengo que andar chequeando. Che, años. ¿Tengo ya el año creado? Si no, nada. Si no está creado, se crea. Entonces de esta manera es mucho más sencillo. El código acá, que es la parte interesante, al costo de hacerlo más complicado acá, que es la parte aburrida. La parte de inicialización de estructura de datos. Pero la parte donde estoy procesando el código es más sencillo. Y es la segunda ley de la termodinámica dice que no podés ganar nunca.
Tenía un profesor de física que me decía, la segunda ley de la termodinámica dice que es ir al pedo barrar el piso. Todo lo que tenés que hacer es mover la Tierra de un lado. Todo lo que haces es mover la Tierra de un lado para el otro. Acá yo moví la Tierra de adentro del loop, que se va a ejecutar 9 millones de veces, afuera, en un lugar donde la toqué ahora y nunca más la voy a volver a ver. ¿Ok? Entonces, supongamos que yo tengo esto y lo ejecuto. ¿Qué pasaría? No sé. Ahí acabo de apretar control enter, con lo cual estoy ejecutando el código y tiene un errorcito. ¿Por qué? Porque probablemente no estoy en el lugar correcto. Así que vamos a... Probablemente estoy ejecutando esto en la carpeta incorrecta. Así que vamos a hacerlo. Ña, 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 ña. Porque no es nombre completo. Bien. Ahí va, está tardando. ¿Por qué tarda? Bueno, hombre, porque tiene que procesar 9 millones de renglones. Eso tarda. Y esta es la parte que yo le decía que no tenía que ejercitar la paciencia. Una de las cosas de trabajar con datos es que los datos tardan. Ya terminó, no tarda tanto. Entonces, ¿tengo ya datos? ¿Hay algo acá? A ver. Ah, no, todavía se está ejecutando. Parece. Esto es una de las cosas que no me gusta mucho de los Jupyter Notebooks, que realmente a veces no sé qué corno están haciendo. Al parecer, si esto está con rayitas, se está ejecutando. Pero también tiene rayitas. Pero bueno, acá arriba dice bici, así que supongo que se está ejecutando algo. Ahí está. 94, bien. Bien. De 1922 a 2015 hay 94 años, sí, contando ambos extremos, sí. Y entonces, ¿puedo yo ya hacer algo con estos datos? Tengo datos acá, ¿qué tengo en los datos? Por ejemplo... Y ahí tienen los datos de 1922, bien, se cargaron perfectamente bien los datos. Así que tenemos algo para trabajar. ¿Podemos hacer algo con esto? Por supuesto, puedo preguntarle cuáles son los nombres populares de cada año de 1922 hasta la fecha. Sí, puedo, los datos están ahí, es cuestión de escribir un poquito de código para que eso se procese y me dé la información que yo quiero. Probemos para ver cómo lo hacemos. Acuérdense, 2016, porque 2015 es el último año que tenemos, esto termina un año antes. A ver, vamos a arrancar con lo más sencillo. ¿Cuántos nombres tengo en cada año? Bueno, en 1922 tengo solamente 10.000 nombres, mientras que en 2015 tengo 209.000 nombres. Como verán, la cantidad de nombres. ¿Qué pasó en 2009? Y en 1997. Ven, esta clase de anomalías extrañas que suceden. ¿Qué pasó en 1980? ¿Por qué cada 17 y 12? ¿Por qué cada tantos años de golpe hay un año que tiene mucho menos nombres que los otros? No lo sé. No lo sé. Esa es la clase de cosas que una persona que trabaja en data mining diría, ajá, me gustaría averiguar por qué pasa eso. El chiste es que es casi imposible saber por qué. Eso se llama falacia narrativa. Uno le puede inventar una historia que explica por qué. Pero ¿es la historia real de por qué? No lo sé. No lo sé y probablemente nunca lo sepamos. Tarea para el hogar, saber por qué en 1997 hay mucho menos nombres que los otros años. ¿Qué pasó en 1997? Entonces, decía, nombre más popular de cada año de 1922 hasta ahora. Bueno, en realidad el truco no es tanto hacerlo para todos los años, sino que para un año, después itero sobre los años y los tengo para todos. Entonces, veamos que hay, por ejemplo, en 1922, que es el que tiene menos datos. ¿Y cómo puedo yo hacer para sacar ese dato en particular? Bueno, básicamente es un diccionario que tiene... Jael Antonio, que tiene
como key el nombre y después tiene un valor. Entonces hombre, esto es muy sencillo. Tengo que buscar cuál es el máximo de los valores de los values del diccionario. Y hay muchas maneras de hacer eso, pero esta es una que se me ocurre así, facilonga. Creo una lista que tenga adentro tuplas, que sean el valor y el key. Punto ítems. Hombre. Odio cuando no sé programar Python. Ok, ahí tengo una tupla. Por suerte, las tuplas se ordenan por el primer elemento, y en caso del primer elemento sea igual, se ordena por el segundo. Así que si yo agarro y digo así, y después reverse porque quiero los más grandes primero. ¿Qué pasó? Bueno, ok, sí. Cosas raras que pasan cuando uno imprime cosas muy grandes. Ahí va. Nombre más común aparentemente fue José. Segundo nombre más común, María Luisa. Bueno, entonces, así es cuando se para un año. Entonces lo que tengo que hacer ahora es hacer un loop. Para todos los años. Sacar esta constante de acá y hacer que sea el año. Y bueno, podríamos imprimir un poco más lindo, pero ahí tienen. No, el segundo. Estoy imprimiendo el segundo nombre más popular de cada año, cosa eminentemente inútil. Ahí va. Y ahí tienen, señores, los nombres más comunes de cada año de 1922 hasta 2015. Nombres completos. Acuérdense, no es el primer nombre, son nombres completos. Con lo cual, probablemente no son los datos que uno quería en realidad. Pero es un dato. Por ejemplo, wow, estuvo muy de moda María Belén entre 1994 y 1997. Ok. Así que bueno, si este video llama la atención de alguien y me siento alentado para hacerlo, seguramente haré un segundo video en el cual voy a explicar un poco más de, ok, sí, tengo datos, ya sé leerlos, sé cómo hacer algunas manipulaciones sencillas con ellos, sé cómo procesarlos un poco, cómo hacemos para hacer cosas más interesantes todavía con estos datos, seguido probablemente por un tercer o cuarto video en el cual hagamos una aplicación, un micrositio para mostrar estos datos de manera coherente o interesante. Así que, bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en una semanita o algo así, o un mes o un año, vaya a saber. Si les gusta el video, pónganle like, subscribe, dejen comentarios, lo que les parezca. Muchas gracias, hasta luego.